Queremos multiplicar las siguientes fracciones. Multiplicar fracciones es un proceso bastante sencillo. Multiplicamos los numeradores juntos y luego multiplicamos el denominador juntos. Pero es importante que nuestra respuesta esté en la forma más simple y normalmente se recomienda que simplificamos antes de multiplicar en lugar de después. Entonces, para simplificar, queremos determinar cualquier factor común entre cualquier numerador y cualquier denominador. Y una buena manera de hacerlo es escribir cada numerador y denominador en forma de factor primo. Sigamos adelante y reescribamos esto, pues 2 y 3 son números primos, pero la factorización prima de 6 sería 2 por 3 y 7 también es un número primo. Entonces, cuando está en esta forma, es fácil ver que tenemos un factor común de 3 entre el numerador y el denominador aquí y aquí, que se simplificó a 1. Ahora, cuando multiplicamos, nuestra respuesta ya estará en forma simplificada. Nuestra respuesta ya estará en forma simplificada. Entonces nuestro numerador, tenemos 2 por 2, eso es 4 y nuestro denominador sería 7. Entonces 2 3 veces 6 7 es igual a 4 7 en la forma más simple. Ahora echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo que es un poco más complicado. Entonces, antes de multiplicar los numeradores y denominadores juntos, vamos a intentar simplificar esto. Así que vamos a escribir cada numerador y denominador en forma de factores primos. Entonces la factorización prima de 14 es 2 veces 7. La factorización prima de 15 sería 3 veces 5. 7 ya es un número primo. Y para 36 tendríamos 2 factores de 2 y 2 factores de 3. Así que ahora simplifiquemos. Aquí tenemos un 3 sobre un 3, y aquí tenemos un 7 sobre un 7, por lo que todos se simplifican a 1. Ahora sigamos adelante y multipliquemos. Nuestro numerador es 2 veces 2 veces 2 veces 3, eso sería 24 y nuestro denominador es 5. Así que este es nuestro producto y está en la forma más simple. Y notarás que es una fracción impropia. Entonces, dependiendo de su libro de texto y de su instructor, esta puede ser la respuesta que está buscando. Ahora repasemos cómo podemos convertir esto en un número mixto. Recuerde que una barra de fracción significa división, así que como un problema de división esto es 24 dividido entre 5. Entonces, si tomamos 24 y dividimos entre 5, hay 5 segundos en 24, dejándonos con un resto de 4. Lo que nos dice que 25 es igual a 4 es el número entero y ponemos el resto sobre nuestro divisor. Entonces tenemos 4 y 4 5. Ambas respuestas son correctas. Esto está en forma de fracción y esto está en número mixto. -58C186 va a 2.